de edad, al doctor Eugenio Semino. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Igualmente, doctor. Bueno, digamos, analizando esta semana la movilidad a los jubilados y pensionados, ¿no? Y al día siguiente, 24 horas después, nos encontramos con una inflación del 8,4%, con lo cual prácticamente se atrasa una vez más y es imposible que los jubilados se recuperen, ¿no? Sí, bueno, en realidad la política que lleva adelante el gobierno nacional, en particular a través de la ejecución del área económica del ministro Massa, los doctores Rubinstein y Tombolini, es precisamente de ajuste sobre la seguridad social, es decir, sobre jubilados, pensionados y personas con discapacidad, es decir, 8 millones de argentinos. Es el único, entre comillas, ahorro que hace el Estado, que bueno, es un ahorro sobre la pérdida de calidad de vida o la vida misma de muchos integrantes del sector. Van haciendo ese ajuste a través de una fórmula que expresamente y intencionalmente no contiene cláusula de garantía por inflación, así que ese ajuste se produce a través de la propia inflación. Por otra parte, esto es gravísimo porque ya el año pasado, entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre de ese año, las jubilaciones y pensiones reajustaron el 72,5% y la inflación en diciembre era del 94%. Por lo cual perdieron un poco más respecto a la inflación a aquellos de mínimas o hasta 2 mínimas que recibieran algún bono, pero igual la pérdida en general en el sistema fue de 15 a 20 puntos. Los de jubilaciones un poquito más altas perdieron 20 o un poco más. Y este año esto se profundiza cada vez más vía los índices de inflación. Lo perverso es que el miércoles, cuando hace el anuncio el ministro con la titular de ANSES, con la señora Raberta, hace un galimatías de números y porcentajes donde terminan tratando de demostrar que las jubilaciones le ganaron a la inflación. Bueno, y a partir de eso nadie entendía nada, porque lo que anunciaron es un reajuste del 21%. Vamos a ver, si quiere, Carlos, muy rápidamente qué implica esto. Claro. Para aquellos 6.100.000 jubilados que perciben la mínima o un poco más, esto implica ese 21% y están cobrando 58.000 pesos de haber, implica 12.000 pesos que van a cobrar de más en junio, julio y agosto como parte del haber, es decir, 400 pesos por día. Ahora bien, se da otro fenómeno que sistematizó esta administración económica, que es el pago de una suma en negro, ya en forma sostenida. Ahora va a cumplir un año ese pago en negro, que se llama eufemísticamente bono. En realidad ese pago en negro lo que hace es tener la calidad de no remunerativo, por lo cual es discrecional, como todo pago en negro. Se da conforme la decisión que tenga el gobierno de turno, en este caso el ministro de turno, del monto que se le ocurra o quiera, y no reajusta, es decir, no es parte del haber para el reajuste, ni tampoco para el cálculo de aguinaldo, como ocurrió ahora. Es decir, ese bono
que en este mes de mayo es de 15.000 pesos, se repite siendo 15.000 pesos en el mes de junio, por lo cual los de la mínima van a cobrar de bolsillo 85.000 pesos. Y el aguinaldo, que cree haberlo descubierto este ministro de Economía, más allá que se toma casi hace 80 años, en realidad va a ser para los de la mínima 29.000 pesos, que es la mitad de los 58 que hoy están recibiendo, porque precisamente, como explicaba anteriormente, el bono no cualifica, con lo cual dos situaciones y concluyo. Los jubilados cada día se mueren más de hambre. Esto no es un efecto no querido, sino que es el efecto del ajuste que se está haciendo sobre el sector y que se va a profundizar en muy poco tiempo cuando ingresen 800.000 nuevos jubilados que van a la mínima y que van a ingresar vía moratoria. Y el otro tema es la pérdida de institucionalidad, el pago en negro por parte de un Estado en forma sostenida, cosa que hicieron por un mes, por 2 meses todas las administraciones, a veces preelectoralmente, a veces cuando era muy ridículo el reajuste que generaba la fórmula, pero esto ya lo sistematizó, es una política de Estado que se mantiene a través de un año. Nosotros, y le comento eso porque vamos a hacer el planteo judicial, aunque no tenga éxito, para dejar un testimonio en términos históricos de esta barbaridad de matar a los jubilados y a las personas con discapacidad de hambre, y a su vez matar la institucionalidad del país a través de legalizar lo que es realmente, si lo comete un particular y demás, es un delito, ¿no? Claro, y estaba pensando, Eugenio, que habría que, seguramente la exigencia que están haciendo todos en las distintas provincias, como la de San Juan, es que se vuelva a aplicar la inflación en esto que es una ridiculez total y una política berreta por parte del ministro de Economía, que lo que está haciendo es lo que usted está marcando, empobreciendo cada vez más al jubilado, y ¿sabe qué? Yo lo decía de un principio, ellos siempre van por el certificado de defunción, está demostrado. Cuando se saca una cosa que va a significar un equilibrio a cambio de otra, o eliminándolo como se ha hecho con el sistema de ajuste, me parece un despropósito, porque da la impresión de lo que se quiere que ganen menos, es decir, que se empobrezcan más, para decirlo en términos absolutos. Claro, es una política intencionada en este sentido, porque como no se ajustan otras partes del Estado, ni el gasto de la política, ni los gastos suntuorios, ni la compra de aviones, etcétera, etcétera, se ajusta sobre este sector que es cuando yo incorporo al sector de jubilados y pensionados a las personas con discapacidad, que son 1 millón, es porque están recibiendo su pensión, que es el equivalente al 70% de la mínima. Es decir, al día de hoy reciben 40.000 pesos y van a recibir 49.000 pesos el mes que viene hasta agosto. Es decir, lo que estamos viendo, yo por eso vengo pidiendo desde el año pasado la renuncia del ministro. Obviamente el ministro cumple órdenes del Ejecutivo, ¿no? Es decir, claro. Tenemos el holograma presidencial que habla de psicología y tiene cuestiones bastante peleadas con la verdad y la realidad, y tenemos la vicepresidente que, bueno, que tal vez de esto no hable y tiene un grado de razonabilidad, porque ¿por qué va a hablar si está cobrando 2 pensiones que le representan 10 millones de pesos y este reajuste para ella van a ser 2 millones de mil pesos, ¿no es cierto? Claro. Es decir, ahí hay una causa subjetiva del silencio. Ahora, lo que más me espanta, o me espanta tanto como esto, es el silencio del resto del sistema político. Sí.
yo, bueno, sigo poco el tema, lo sigo, lo político, nada, la lectura de diarios, ¿no? Pero lo que veo cuando veo algo relacionado con el tema es que los políticos hablan de los políticos y sus candidaturas. Y esto otro, que es el drama respecto al sector que nos ocupa, de 8 millones de argentinos que no pueden comprar medicamentos, el alimento que necesitan, mucho menos el que desean, y hoy no saben dónde vivir, porque en las grandes ciudades una renovación de un alquiler es del 100%, que quien tiene casa no puede pagar las expensas. Bueno, es el drama cotidiano, realmente es un drama de gran dimensión, y yo no sé quién se va a hacer cargo en el futuro. Sí. Es decir, porque es la otra forma de violencia que se vive en la sociedad. Mira, hay dos formas, una que es la violencia explícita, lo que se llamaba antiguamente la villa absoluta, que es lo que vemos en Rosario, en La Matanza, en el narcotráfico, que está relacionada con la conducta criminal. Y hay una violencia que se llamaba viscoimpulsiva, que es la violencia que no se ve, es la violencia de aquel que se muere porque no puede tomar la medicación o porque no puede comer lo que necesita, etcétera, etcétera. Son tan crueles unas como la otra. Y esto nos habla de una sociedad muy enferma que no puede naturalizar esto que digo, ni la explícita ni la que no se ve, pero se sufre, y es un sistema político que debiera atender mucho a esto, porque ¿por qué digo que me preocupa el silencio? Porque nadie dice cómo va a resolver el tema, nadie dice cómo va a aumentar el financiamiento del sistema, y da la sensación que como el silencio concede ante situaciones tan dramáticas, que en realidad están viendo todos cómo hace el ajuste el ministro Massa, que es un inescrupuloso consuetudinario, para ahorrárselo, hacerlo después, ¿no? Ya está hecho. Y en el corazón del gobierno, esto está muy bien lo que dice usted, nadie se hace cargo en nada, nadie produce ni siquiera una adhesión, aunque sea tibia. Mire, Carlos Heller, que es un banquero que usted lo conoce, les dice... Que defendió esta ley, ¿eh? Sí, pero les dicen la cara a todos, bajar la inflación es imprescindible. Si no se logra, no hay proyecto exitoso posible. Recién se da cuenta ahora que si no se baja esto, mire, lo que están haciendo es un despropósito. Vaya a saber con qué destino, ¿eh? Sí, el banquero Heller, que en su vida anterior era comunista, pasó de comunista a banquero, y de banquero a hiperkirchnerista, banquero y hiperkirchnerista, ¿no? Claro. Con la diputada Vallejos fueron los dos miembros del oficialismo que defendieron la actual ley de movilidad y que se opusieron a incluir una cláusula de garantía por inflación, y que sostenían que los jubilados iban a ganar porque no iba a haber inflación. Entonces, lo perverso, es más, los que fuimos invitados en opinión al Congreso, muchos de distintas profesiones, de distintos pensamientos, todos coincidían, pero absolutamente todos, es indispensable poner una cláusula de garantía por inflación, porque más allá de la profesión, lo que nos da la pauta es el sentido común. La inflación ha sido desgraciadamente una enfermedad crónica de la economía en Argentina. Así que esto obvio se rechazó, se negó. Los carentes de pensamiento se alinearon atrás de lo que decía, o de la orden que había llegado del Ejecutivo, y bueno, y los resultados son los que vemos. Los resultados son
como le decía anteriormente, es sufrimiento y vidas que después nadie paga, ¿no? Bueno, en conclusión va a hacer una presentación, usted va a ir a la justicia de Sí, vuelta. estamos trabajando para precisamente plantear que se reconozcan los pagos en negro, los llamados bonos, como parte integrante del haber, y a partir de eso implican dos cuestiones. Primero, hay que reajustar todo este año con la inclusión en el cálculo de los bonos, y a su vez también hay que cargarlo en lo que es el aguinaldo, ¿no es cierto? Claro, claro. Y si es posible restablecer el sistema de inflación para hacer el cálculo, porque esto no va a bajar, Eugenio, ¿no? Lo que pasa es que para cambiar la fórmula hace falta una nueva ley. Claro, Así que esta es la disyuntiva, ¿no? está bien. Pero Bueno, lo otro es sí. una violación concreta. Si un privado, cualquier privado que tenga una fábrica, le pagan al trabajador 100 pesos por un recibo y le dan por abajo 50 pesos más, y ese trabajador recibe ese pago todos los meses, hace un juicio laboral, y la justicia, que tiene una jurisprudencia absolutamente pacífica a través de los años en esto, va a considerar que ese pago sin recibo es parte del haber y que le tienen que indemnizar por todo eso que no le pagaron, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual, tal cual. Y el pago en negro es una inmoralidad también por parte del que lo hace. Este es un Estado que no está haciendo bien las cosas hace rato. Vamos a seguir nosotros consultándolo, vamos a seguir insistiendo sobre todas estas cuestiones y siempre agradeciéndole a usted, doctor, su gentileza de poder atendernos y poder llevarle a la gente esta opinión, que más que opinión es una defensa hacia un sector que hace años viene desprotegido, ¿no? Así es. Son 8 millones de argentinos ratificando lo que usted señala, jubilados, pensionados y personas con discapacidad, gente que trabajó toda una vida, que crió una familia, que educó hijos y hoy no pueden tomar lo que necesitan. Y la manipulación política de incorporar con moratoria a jubilados a sabiendas de que esto va a ser, digamos, lo que yo siempre digo, ¿no? El certificado de defunción. Desgraciadamente sí, esperemos que las cosas cambien, esperemos que la sociedad se haga carne de esto y le exija a quienes votan, fueran quienes fueran, que se expidan al respecto, que nos digan qué van a hacer con la seguridad social, ¿no? ¿Cómo van a salir de esta situación tan dramática? Claro que sí. Un abrazo, Eugenio, por estos minutos, ¿eh? Gracias, Carlos, un abrazo muy grande. Gracias. Ahí estaba con nosotros Eugenio Semino en vivo, ¿no es cierto?, desde Buenos Aires, dándonos su punto de vista en orden a esta situación alarmante que viven los jubilados y pensionados y discapacitados también con respecto a su haber jubilatorio, que prácticamente al no tener la movilidad, el tema de la inflación, desprotege y por supuesto pone en situación crítica a un sector tan importante, ya lo marcó él, 8 millones de jubilados y pensionados a lo largo y a lo ancho del país.